Démosle gracias entonces a nuestro buen Dios en esta mañana y dígale: Señor, prepara hoy mis oídos, prepara mi corazón, para que tu palabra sea para mí ese ungüento que refresca, ese bálsamo a mis heridas. Dígale que tu palabra hoy, Señor, sea lo mejor para mi vida. Que hoy tu palabra llegue a mi corazón y entonces tu palabra sea como dice, para yo guardar, para hacer conforme en ese libro está escrito. Porque tu palabra es vida a mi vida, Señor. Y nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gracias entonces hoy a nuestro buen Dios en este momento tan maravilloso. Hoy es un día especial, hoy es día de ayuno también. Hoy estamos preparándonos entonces para recibir esa benevolencia de nuestro buen Dios. Entonces prepare su tiempo de ayuno. Recuerde que usted ora constantemente, lee la palabra de Dios para que tenga esa fuerza, para que usted pueda sustentarse en esa verdad de Dios, para que usted pueda entonces mirar que la palabra de Dios dice que todo sale con oración y ayuno. ¿Qué sale? Toda esa incredulidad que tenemos en nuestro corazón. Entonces, hoy es prepararnos para que el Señor, a través de este tiempo de ayuno, también podamos vivir y vivificar nuestra vida espiritual. Recuerde que para Europa el tiempo de ayuno es a las 8 de la noche. Hoy los esperamos a todas y a todos conectados. Para Colombia es a las 7 de la noche y el resto de los países y ciudades. Bueno, vamos entonces a ver ese tema de hoy. Ayer veíamos cómo traspasar esas puertas sin abrirlas, cómo ingresar a ellas. Y hablábamos de algo que se llama siendo obedientes a la instrucción. ¿Sí? Que decíamos, no es lo mismo obedecer que seguir instrucciones. La Biblia me enseña el obedecer y el seguir la instrucción. La palabra de Dios dice que es para instruir, para enseñar y para corregir. Entonces, yo puedo obedecer sin, escúchelo bien, sin seguir la instrucción. Pero entonces no estoy siendo obediente totalmente. Si a mí me dicen, por ejemplo, vístase de azul, yo soy obediente, me visto de azul. Pero si me dicen, vístase de azul rey, yo tendría que vestirme de color azul rey, no de cualquier azul. Entonces, aprender a hacer esa obediencia es lo que nos va a llevar a cumplir la palabra de Dios. Ser obedientes a las instrucciones que el Señor tiene preparadas en su palabra. Hoy vamos a ver entonces, hoy continuamos hablando de esas puertas, ¿sí? Pero hoy vamos a mirar que es necesario no solamente traspasarlas cerradas, como lo hizo el Señor Jesucristo, sino también que sean abiertas esas puertas, que podamos abrirlas, que podamos decir, vea, yo abrí la puerta para poder ingresar, ¿sí? Recordemos que las puertas no se abren, o más bien, cuando pensamos que esas puertas no se abren, muchos de nosotros podríamos decir que es que Dios no me quiere bendecir. No, hay puertas que no se van a abrir por una sencilla razón: Dios te está cuidando. Hay puertas que por mucho que usted ore, por mucho que ayunemos, por mucho que vigilemos, no se van a abrir, porque no es una puerta que Dios quiere que tú tengas o que tú ingreses a ella. Y eso lo tenemos que tener claro. Y no nos podemos volver entonces unas personas que seamos, nos volvemos que no queremos salir y decir, no, es que yo tengo que estar allí. No. Lo veíamos en el libro de Apocalipsis 3:8, y él dice, ¿sí?, que él conoce nuestras obras y que él abrirá una puerta que nadie puede cerrar. Pero así como abre esa puerta que nadie puede
puede cerrar, también abre una puerta, cierra una puerta que nadie va a poder abrir. Y no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no nos quiera bendecir, no es porque, entonces Dios se está burlando de mí, no, es porque Dios nos está guardando. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Él nos guarda de muchas cosas. ¿Y por qué lo hace? Porque resulta que Él sí conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro futuro, pero también conoce nuestros pensamientos. Entonces sabe cuándo vamos a cometer un error si entramos a esa puerta. Por eso el libro de Isaías dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos mucho más que los nuestros. Entonces no nos asustemos cuando una puerta no se abre, ¿no? Sigamos orando porque Dios abrirá la puerta que es necesaria a su tiempo, será para nosotros. Eso sí lo va a hacer el Señor, ¿sí? Lo voy a invitar que vaya entonces al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21. ¿Sí? Mire, nosotros como hijos de Dios debemos aprender que todo lo que pasa en nuestra vida, ¿sí?, es propósito de Dios. Todo lo que pasa en tu vida es propósito de Dios. Pero aquí le aclaro algo. Cuando yo le hablo de todo lo que pasa en tu vida es propósito de Dios, cuando tú estás en la voluntad de Dios. No puedes pensar que hay cosas en nuestra vida que pasan, es que eso es voluntad de Dios, ¿sí? Porque hay gente que dice, como quiera Dios, o si Dios quiere, o si es la voluntad de Dios, sí, así ves. Pero si tú estás en la voluntad de Dios, si tú caminas bajo la voluntad de Dios, pero yo le pregunto, si usted toma una decisión y no le consultó a Dios y te fue mal, ¿es voluntad de Dios? No. No es voluntad de Dios. Es voluntad tuya que no le preguntaste a Dios si debías de tomar esa decisión. Si yo hoy, supongamos, estoy en un empleo, me ofrecen otro empleo porque gano unos ingresos un poco más altos en ese nuevo empleo y yo tomo la decisión, digo, yo me voy, pero no le consulté a Dios. Pero luego ese empleo que se vuelve un empleo esclavizante porque dejo de ver mi familia, dejo de tener tiempo con mi familia, el ambiente laboral ya no es bueno. Yo ya no le puedo decir, es que Dios es culpa tuya porque me trajo, porque es tu voluntad que yo esté aquí. No, tú lo decidiste. Y yo entonces tengo que entender que los propósitos de Dios con mi vida son bajo su voluntad, cuando yo estoy bajo la voluntad de Dios, cuando yo camino bajo la voluntad de Dios, cuando yo me tomo de la mano de Él, no cuando yo tome decisiones por mis propios medios, cuando yo ni siquiera le consulto a Dios en una oración, cuando ni siquiera yo le digo, Dios, regáleme una promesa para tomar la decisión, sino que lo hago a mis fuerzas y en mis capacidades. Yo no puedo pretender decir que eso es voluntad de Dios. Entonces, eso sí lo aclaro. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios, cuando usted es una persona centrada en el Señor, caminando en el Señor, permanece en el Señor, usted le da el primer lugar a Dios, usted le consulta a Dios, ahí viene la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Ahí sí. Entonces la puerta que se abre es porque Dios quiso ponerlo allá. Usted le va a sacar un crédito. Usted hace cantidad de cosas para que ese crédito sea aprobado, cosas buenas y cosas malas. Pero en un poco tiempo no tiene los recursos con que cubrir ese crédito. Usted no puede pretender que eso sea voluntad de Dios. Es que Dios quiso que me endeudara, mire, Dios me falló, no. Dios no le falló.
usted no lo consulta. Entonces, esas decisiones mal tomadas son las que me cierran puertas, porque no estoy bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos que esa puerta se abra. Entonces, para que esa puerta se abra, debo de tener dos cosas. Estar bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Lo primero, estar bajo la voluntad de Dios, y lo segundo, en una comunión constante con su palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Porque Él sí sabe qué hay en nuestros corazones. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse hoy es, ¿cómo está su voluntad con respecto a la voluntad de Dios? ¿Y cómo es su comunión con Dios hoy? Allí está la respuesta al clamor de estos 51 días de fe. ¿Cómo está su voluntad y cómo está su comunión con Dios? ¿Sí? Mateo 21, versículo 21 dice: y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, él será echado. Nos habla entonces de fe nuevamente, de cómo el Señor le hablaba a sus discípulos. Recuerde que allí le hablaba que él pasó y maldijo la higuera porque no tenía fruto, y la higuera se secó. Entonces los apóstoles le preguntaban al Señor, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue lo de la higuera? Y él le dijo, si usted tiene fe y no duda en su corazón, entonces usted le puede decir al monte muévase y el monte se moverá. ¿Sí? Decir que el monte, o la frase el monte se quitará, es algo coloquial. ¿Sabe qué significa? Que usted y yo podemos hacer cosas extremadamente difíciles, pero que las vamos a conseguir si tenemos fe, si creemos en lo que es el Señor. ¿Sí? El Señor le dijo a los apóstoles, si tienen fe y no hay duda, vamos a ver esa petición de los 51 días. Si usted hoy está pidiendo y está totalmente seguro y concentrado en lo que Dios le va a dar y que nadie se lo va a quitar y que no tiene duda en su corazón, no tiene incredulidad, téngalo por seguro que Dios le va a dar lo que le está clamando. Si todo eso está bajo la voluntad de Dios. Si yo no lo tengo así, entonces, ¿cómo lo voy a ver? En estos 51 días de fe, entonces, vamos a mirar cómo abrir esas puertas. Lo primero es pidiendo y creyendo. Pidiendo, creyendo. Si usted pide y no cree, no va a poder ver esas puertas. No lo va a poder lograr. Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué importante entonces aquí ese estudio de la palabra. Todo lo que usted pidiere en oración, creyéndolo. No me basta con orar. No me basta con decirle a Dios todos los días arrodillado, Señor, pasa de mí esta copa amarga, restaura mi familia, dame ese empleo, susténtame. No. Me tengo que convencer y tengo que creer. ¿Creer en qué? En lo que Dios me va a dar. En esa convicción, ¿sí? Y en esa certeza. Por eso tengo que pedir creyendo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que el Señor le dice que si
que si él cree, y es el mismo hombre de aquel que le sacan un espíritu a su hijo, y entonces el Señor le dice, ¿usted cree? Y él le dijo, sí, yo creo. Entonces, cuando nosotros creemos en lo que Dios nos ha dicho, Dios va a poder hacer milagros sobrenaturales y sobreabundantes en nosotros. Pero si usted no cree, sino que solamente se postra a orar, si solamente entonces usted se arrodilla, pero ¿sabe por qué? Muchas veces nos arrodillamos única y exclusivamente como algo metódico. Se levanta usted y se arrodilló, porque lleva varios años haciendo lo mismo. Pero usted no se ha preguntado si usted en su corazón cree la oración que está haciendo. Usted se ha preguntado si realmente se arrodilla con fe. Usted realmente se ha preguntado si le levanta las manos al Señor y dice, Señor, aquí tengo mis manos para que usted las unja hoy, pero lo hace con fe. O solamente es porque le dicen levante las manos, arrodíllese a la derecha, a la izquierda, pero usted no sabe ni qué está haciendo. O es porque usted ya tiene una costumbre de estar arrodillada. O ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios sin fe? Porque ni siquiera le decimos al Espíritu Santo, revélame tu palabra. Enséñame tu verdad, ¿no? No lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque somos metódicos. Entonces necesitamos cambiar esa actitud del corazón para poder ver el resultado de nuestra petición. Y debo pedir entonces creyendo en que Dios hará algo nuevo. Creyendo en que Dios mostrará algo nuevo, que Dios me sustentará con algo nuevo, pero tengo que creerlo. Entonces, cuando yo me arrodillo, cuando yo me postro, es mejor un minuto, ojo, es mejor un minuto con fe que una hora dudando. Si usted se postra creyendo lo que Dios va a hacer en su vida, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Así usted solamente se dirija en 2 palabras. No más. No más. Cuando Elías se arrodilló, Elías le dijo a su sirviente que fuera y mirara. Vaya, mire que va a llover. Y entonces viene el siervo y le dice, no, todavía no. Y entonces, ¿qué le digo a Elías? Vaya otra vez. Y el siervo fue 7 veces. A la 7ª le dijo, Señor, ahí viene una nube como el tamaño de un puño de la mano. Y Elías, ¿qué le dijo? Vaya, corra y dígale acá que va a llover, que lo va a coger la tempestad, la lluvia, antes de que él llegue al palacio. Eso es fe. Y hoy necesitamos mirar qué hay. ¿Cómo estoy pidiéndole yo al Señor? ¿Cómo se está pidiendo para que se le restaure ese matrimonio? ¿Cómo está pidiendo usted para que esa familia vuelva a Cristo? ¿Cómo está pidiendo usted para que el Señor le aumente las finanzas? ¿Cómo está pidiendo usted para que el Señor le aumente la fe? ¿Cómo está pidiéndole usted al Señor para que ese problema judicial se le arregle? ¿Cómo está pidiendo usted para que esos documentos prontamente se puedan dar? Ojo. Ojo cómo le estamos pidiendo al Señor. Porque necesitamos abrir esas puertas. Segundo punto. Y es que esta sí es bastante importante. Pidiendo con amor. Pidiendo con amor. O más bien pidiendo en amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia y tuvieses toda la fe,
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Impresionante. El Señor le dice a los discípulos que si tuvieran fe, ellos podían mover el monte. Pero Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, usted puede tener toda la fe que quieras, pero si no hay amor en tu corazón, nada eres. Nada eres. Y el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el cristiano, el discípulo, se debe caracterizar por el amor. Ese Hijo de Dios se debe caracterizar por lo que hoy hay en el corazón. Mire, hay algo muy importante a la hora de hacer nuestras peticiones, y es el concepto del amor. ¿Por qué es importante? Resulta que el amor es el que me certifica, escúchelo bien, el amor me certifica si he conocido a Dios. Y usted se está preguntando en este momento, ¿cómo así? Sí, el amor me certifica si usted conoce a Dios. Si usted es un cristiano que no tiene amor en su corazón, hágase la pregunta si es cristiano. Porque el primer libro de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir, un cristiano, un siervo, un pastor, un líder, un creyente, no puede ser falto de amor. No puede ser. Usted no le puede faltar el amor y la gratitud. No lo puede hacer. Porque si usted no tiene amor, usted no ha recibido a Cristo. Porque Cristo es amor. Porque Cristo es el hacedor y formador en todo, pero está hecho de amor. Y si no hay amor en nosotros, no está Dios en nuestra vida. Aquellas personas que son soberbias, altivas, que hablan palabras lisonjeras, aquellos que hablan palabras con vulgaridades, aquellos que son altivos y supuestamente son cristianos, ahí no hay amor. Ahí se tienen que preguntar si Dios llegó al corazón de ustedes, si ustedes se abrieron esa puerta. ¿Sí? Si mi petición, si mi anhelo, si mi deseo, si mi propósito no tiene el sello del amor, no lo voy a poder obtener. Porque estoy lejos de Dios. Estoy lejos de aquel que me cumple la promesa. Estoy lejos de aquel que va a darme entonces el anhelo del deseo de mi corazón. ¿Sí? Hoy le dejo esa pregunta. ¿Su petición está impregnada del sello del amor? Pregúntese. Para que mire si hoy Dios realmente le ha marcado esa petición. Tercer punto para finalizar, la regla de oro. Mateo 7, versículos del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Bueno, mire aquí la regla de oro. Su petición, su oración, su deseo debe tener entonces también la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Que lo que usted anhela para usted, también lo esté deseando para su prójimo. Que se cumpla el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo desear para mí el bien y para mi prójimo el mal. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Siempre, recuérdelo, siempre
yo debo de anhelar para mi prójimo más de lo que anhelo para mí. Esa es la regla de oro. Si usted necesita a una persona que está actuando mal sobre tu vida, ore, pero dígale al Señor, Señor, yo te pido para que a esta persona le vaya mejor de lo que me va a mí, que lo traslades a un lugar donde tú le vas a bendecir más. No le pidas al Señor que a esa persona le vaya mal. No le pidas que a esa persona entonces le lleguen conflictos y penas, no. La regla de oro es que lo que yo quiero pedir para mí, entonces también lo anhele y lo desee para la otra persona, aún más para la otra persona. Y ahí se van a abrir las puertas. Pide creyendo, ponle el sello del amor y haz la regla de oro. Esas tres características te van a llevar a que se abran las puertas. ¿Sí? Porque vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces vas a orar creyendo y vas a ponerle el sello del amor, y si le pones el sello del amor, Dios está allí. Entonces estos 3 puntos son esenciales en nuestro tiempo de abrir las puertas. Y en estos 51 días necesitamos ponerlos por soporte de nuestra oración y soporte de nuestras peticiones. Le voy a invitar entonces que oremos para que finalicemos. Amado Dios y Señor mío, hoy quiero darte gracias por este tiempo, Señor, y te pido que a través del Espíritu Santo nos reveles cómo está siendo nuestra petición. Si está teniendo esas 3 características que tú, oh Señor, me has enseñado hoy. Si estoy pidiendo, creyendo, si tienen el sello del amor, si estoy pidiendo el amor, si estás tú en esa oración, en ese deseo, y por último, Señor, si estoy cumpliendo la regla de oro, si estoy anhelando para los demás aún más de lo que yo pido. Si es así, oh Señor, entonces pongo nuevamente delante de ti mi petición para que tú la escuches desde lo alto, Señor. Y si no lo he hecho, hoy te pido perdón, Señor, y me reivindico contigo nuevamente para que esta petición en la cual llevo clamando durante este tiempo sea ajustada a tu voluntad, cumpliendo estas 3 características, Señor. Cumpliendo, oh Dios, aquellas cosas que me has enseñado. Así que, oh Señor, hoy te doy gracias y te pido, oh Dios Padre, que tú nos bendigas y que nos bendigas con la bendición desde Israel, la bendición que no añade tristeza, sino esa bendición que enriquece. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, antes de que terminemos, recuerden que hoy estamos en nuestro tiempo de ayuno y nos vemos a las 7 de la noche para Colombia y a las 8 de la noche para Europa. También decirles que el día domingo vamos a tener un evento social donde vamos a llevar comida a aquellas personas que van caminando y a aquellas personas que son habitantes de la calle. Y estamos pidiendo de usted que usted nos colabore. Necesitamos proteína, necesitamos frijol, necesitamos arroz, necesitamos verduras. Entonces esperamos que su corazón hoy se mueva para que hagamos esta buena obra, esa obra social. Entonces estamos recogiendo todo hasta el día sábado para poder tener el día domingo. La idea es preparar 60 o más almuerzos para llevarlos a estas personas que tanto lo necesitan. Bueno, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor, y les amamos mucho. Chao.